Explotaron los Mets de Nueva York con 5 jonrones, incluido un jonronazo de Juan Soto y también un jonrón de un novato sensación como A.J. Ewing. Y ahora mismo los Mets sueñan con salir del abismo en el que se encuentran tras completar, señores, su primera barrida de la temporada. Respiran los Mets. Vamos a entrar a hablar de los récords, las estadísticas de la más reciente paliza que le propinaron los Mets de Nueva York pues a los Tigres de Detroit para completar una barrida que ahora mismo hace soñar a más de un aficionado de los Mets. Un día después de que se pensaba que Juan Soto podía estar fuera del line-up por un pelotazo desafortunado que se dio tras conectar a la bola en el tobillo cuando todos estaban cruzando los dedos, pues nada de eso. Soto vuelve a la alineación como bateador designado y los Mets se dan un banquete, una fiesta de las mejores fiestas ofensivas que han tenido en la temporada porque conectaron 5 jonrones, incluidos jonrones, como les estaba diciendo, de algunos de sus jugadores jóvenes que están también dando la talla, tirando ahora mismo del carro. Jonrón igualmente de Soto, que está logrando récord estadístico e hitos y está cerca de entrar a un club selecto en la historia para los peloteros de República Dominicana. Los Mets de Nueva York ganaron un buen partido que les permite respirar, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, y además lo hacen remontando, como han tenido que hacer en esta serie contra Detroit. Así es el béisbol. Un día parece que estás muy mal y al día siguiente parece que estás despertando de ese letargo. Los Mets tuvieron que venir de abajo para completar a puro batazo pues una victoria que les da esperanza, aunque ahora mismo tienen 18 y 25 y siguen en el fondo de su división. Fue una victoria de 9 carreras por 4 por parte de los Mets de Nueva York, que despacharon 5 jonrones en este desafío. Miren, conectaron jonrón por los Mets, pues Erwin, novato sensación que juega en los Jardines, que ahora mismo está impresionando, no por gusto, había sido subido desde ligas menores, vamos a estar hablando de él también, y está cumpliendo sobremanera cuando solamente ha tenido 3 juegos. Los Mets lo trajeron para insuflarle vida a una alineación que parecía estar perdida, y miren que si lo está haciendo el chico, robando bases, pegando jonrones, triple, negociando bases por bolas, parece ser, como no, una decisión sabia la que han hecho los Mets de Nueva York. Pues pegó jonrón Erwin a Montero, pegó jonrón Brett Baty, su segundo de la temporada, Mark Vientos el sexto, Juan Soto pegó el quinto jonrón, que dicho sea de paso es uno de los jonrones más largos de la temporada para Juan Soto. Respiran los Mets porque realmente parece que no tiene problemas en el tobillo, y Marcus Semien se encargó de cerrar entonces la fiesta de batazo por parte de los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York dieron 5 jonrones. Estos fueron lo que sería la distancia recorrida de los batazos de cada uno. En el caso de Soto, el más largo, 412 pies, seguido por uno de A.J. Ewing. Fabuloso, tienen que verlo como juega el chico, 405 pies. Tiene solamente 21 años. A.J. Ewing juega el cuadro interior, juega los Jardines y es muy veloz, al punto de más de 100 bases robadas, 101 bases robadas en ligas menores. Antes de pisar Grandes Ligas y de estos 3 juegos apenas tenía 12 juegos en categoría AAA, y sin embargo ahora mismo está rindiendo muy bien. De hecho ha ido subiendo de nivel, no le había ido quizás tan bien en clase A avanzada, pero a la medida que llegó a AA y después a AAA, pues sus promedios, sus líneas ofensivas se dispararon, y ahora en Grandes Ligas también lo está haciendo. Un jonrón de Mark Vientos hasta 392 pies, uno de Marcus Semien de 382 pies y un jonrón de Brett Baty de 379 pies. Estamos hablando que es quizás el mayor festival ofensivo de unos Mets que habían tenido problemas para producir a lo largo de la temporada, porque apenas en algunas ocasiones habían llegado a las 8, 9, 10 carreras, pues ahora llegan a 9 carreras con 5 jonrones incluido. Importante que el bateo de largometraje de los Mets esté despertando. Miren este dato interesantísimo para entender lo que ha sido para los Mets esta serie y por qué puede marcar un punto de inflexión, un viraje en el rendimiento y en la temporada de los Mets de Nueva York. La tercera vez en la historia de los Mets que barren en una serie de 3 o más juegos, pese a haber ido perdiendo por múltiples carreras en cada uno de esos juegos. Estaban perdiendo estos 3 juegos que acaban de ganar
contra Detroit los habían estado perdiendo por más de una carrera. Sin embargo, le pudieron dar la vuelta a los 3 juegos. En 2012 contra Filadelfia y mayo-junio del 69 versus San Francisco. Según estadística que nos está dando Sarah Land, es importante que los Mets de Nueva York comiencen a tener este tipo de victorias que suelen dar confianza a la hora de intentar darle un vuelco a la situación en la temporada. Estaban perdiendo los 3 juegos, le dieron la vuelta, incluso en par de esos juegos fueron capaces de fabricar más de 9 carreras, señal de que la ofensiva parece estar despertando en estos momentos. Todavía es rápido para tirar cohetes al aire, porque los Mets siguen teniendo una de las peores ofensivas de Grandes Ligas, pero ya al menos no son últimos en jonrones en las Grandes Ligas. Han ido mejorando en cuanto al OVP, pero todavía siguen siendo últimos en slugging, en OPS, así que todavía tienen que ir levantando y demostrando que esa ofensiva realmente no va a funcionar por momentos, sino que va a funcionar a tiempo completo. Esperemos cuando regrese Polanco, cuando regrese Luis Robert, cuando regrese Lindor, pero ahora con esto que tienen con Carlson Bench y con este chico Edwin, más lo que pueden aportar los veteranos, obviamente, y como no, la recuperación ofensiva de Juan Soto, pues el equipo va a ir tomando rumbo. Vamos a hablar precisamente de Soto. Bueno, conecta el segundo jonrón más largo que ha conectado a la temporada. Llamativo que tiene de esos 5 jonrones, 3 hacia la banda contraria, conectándole bien a la pelota, y 2 jonrones más ya hacia su mano, y estos 2 hacia su mano han sido bastante largos. Este es uno de los más largos de la temporada. 412 pies, más de 400 pies. Para Juan Soto, importante que regrese de ese letargo ofensivo que tenía. 28 juegos tiene solamente la temporada, recuerden, estuvo lesionado, pues juegos de 7 juegos de 2 hits o más, este es uno de ellos, y 4 juegos con 2 empujadas o más, este ha sido uno de ellos. Es importante, ahora mismo ya es segundo en jonrones de los Mets de Nueva York, pese a que se ha perdido varios juegos de la temporada. Y atentos acá, tiene 249 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas. Está a un solo jonrón de entrar al selecto club de los 250 jonrones entre los beisbolistas nacidos en República Dominicana. Algo que solo han hecho 20 beisbolistas nacidos en República Dominicana antes en la historia. Si conecta un jonrón más, estaríamos entrando entonces al club de los 250 jonrones. Beisbolista dominicano número 21 que entra a ese club. Todavía le queda muchísimo camino por recorrer. Lo importante es que está despertando ofensivamente, y eso es esencial para un equipo como los Mets de Nueva York, que su mejor bateador pues logre producir, como no, y contagiar al resto de la alineación. Y ahora vamos a hablar de A.J. Edwin, este novato sensación que está impresionando. Lo subieron apenas hace unos 3 días y ya usted tiene el resultado de A.J. Edwin. Conecta su primer jonrón. No solamente eso, sino que ha establecido otras marcas, otros récords y estadísticas en la historia de los Mets de Nueva York. Miren, tiene una línea ofensiva ahora mismo de 333, 538 de OVP, slugging 889, OPS 1427. Por supuesto es una muestra pequeña, son solamente 3 juegos lo que tiene Edwin, que se ha dado un festival contra Detroit del 12 al 14 de mayo de 2026. Debutó el 12 de mayo y ya desde ese primer día pues tenía un hito. Primer jugador en la historia de los Mets en conectar un triple en su debut en MLB. Ese día, además, 3 boletos en su primer juego a nivel de las Grandes Ligas. Muchísima paciencia por parte de Edwin, que tiene ahora mismo 4 bases por bolas. 14 de mayo conecta su primer jonrón en las mayores y cierra la serie con un juego de 2 hits. En total, un jonrón, pues un triple, 4 carreras anotadas, 3 carreras empujadas, 4 boletos, una base robada. Todavía no ha sacado realmente todo el arsenal que tiene, porque es un chico bastante rápido. Robó más de 100 bases en las menores. Como les estaba diciendo, ahora mismo los Mets de Nueva York tienen 18 y 25. Pero este juego y esta serie contra Detroit puede marcar, como no, un antes y un después. Puede ser un parteaguas en la temporada de los Mets de Nueva York, que siguen últimos en una división bastante complicada porque el puntero está muy lejos. Pero la temporada es joven. Estamos hablando que ahora mismo que estamos a un cuarto aproximadamente de la temporada. Le quedarían 3 cuartos a los Mets para intentar revertir esta situación. Confío en que cuando regrese Lindor, cuando ya esté de vuelta, cuando tengan a Polanco, cuando tengan a Luis Robert Jr.,
con el aporte de Ewing, con el aporte de Carson Bench, que está haciendo también una pieza bastante interesante, con esta ofensiva que está comenzando a carburar con Vientos, con Baty y con el mismo Juan Soto, al menos los Mets puedan, como no, dar pelea para intentar revertir esta situación, ya sea por vía de la clasificación directa, que parece más difícil, o ya sea al menos, como no, por la vía del comodín. Lo cierto es que los Mets respiran con una paliza de 5 jonrones, con jonrones de Soto y jonrones de chicos más nuevos. Y ahora mismo los Mets de Nueva York sueñan, como no, con salir del abismo. Y ahora les dejo la pregunta: ¿podrán los Mets de Nueva York revertir esta situación y clasificar directo a la postemporada? Los voy a estar leyendo en los comentarios.